Bienvenidos a Paola Talks, Inversiones en Equilibrio. En este podcast uniremos dos mundos aparentemente distintos, pero necesarios para lograr el éxito. Cuando eres empresario o emprendedor, no solo es importante cuidar tu bolsillo, también es importante atender y cuidar tu salud mental. Así que aquí nos acompañaremos en un viaje de autodescubrimiento, crecimiento personal y crecimiento patrimonial. En cada episodio descubriremos cómo construir un patrimonio sólido mientras cultivas una mentalidad saludable y equilibrada. Charlaremos con expertos de distintas áreas que te aportarán conocimientos necesarios. Aquí encontrarás herramientas valiosas para prosperar tanto en el ámbito financiero como en el cuidado de tu salud mental y descubre el poder de la armonía entre mente y dinero. Bienvenidos a Paola Talks, Inversiones en Equilibrio. El día de hoy tengo un invitado que es Nacho Ramírez, que estoy muy emocionada de tenerte aquí, Nacho, hasta que Gracias. por fin pudimos cuadrar la Sí, entrevista, ¿no? correcto. Sí, ha sido las agendas muy ocupadas, tanto la tuya como la mía. Y te agradezco mucho, te felicito por este proyecto que es tan interesante y sobre todo que ayuda a que el real estate sea más profesional. Totalmente. Antes de continuar, quiero que sepas, bueno, lo estábamos platicando hace un momento, que estamos en nuestra nueva cabina de podcast. Sí. Somos los primeros que inauguramos la cabina de podcast y Ujú. quiero felicitar a mi equipo de marketing, que es la empresa de Norema, porque la verdad es una empresa muy profesional y hemos crecido juntos. Entonces me da mucho orgullo ver cuando haces sinergia Sí, con personas que son similares a ti y cómo te da gusto el crecimiento de los sí, demás, ¿no? correcto. Sí, felicidades, Nore. Sí, felicidades, chicos. Ujú. Y bueno, regresando al tema del podcast, fíjate que este podcast nació justamente por lo que platicábamos hace un momento, el tema de la profesionalización. Cuando yo entré a la industria inmobiliaria, yo venía de trabajar 10 años en una empresa transnacional. Y una empresa transnacional implica tener todo ya muy estructurado, Sí. tener procesos, este, ya se trabaja de una manera con procesos comprobados, Ujú. ¿no? Y cuando yo entro aquí, me arrancaba los pelos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Me arrancaba los pelos y yo decía, Dios mío, pero estoy como en una jungla, o sea, era difícil encontrar procesos, hay muchos jugadores muy importantes aquí y siento que si se profesionaliza un poco más, pues sería muchísimo más sencillo, ¿no? Porque al final del día esta es una industria muy sexy, es una industria muy seria y es una industria donde hay mucha lana. Entonces dije, ¿qué hago para poder aportar, pero también para poder aprender? Entonces Correcto. dije, claro, hacer un podcast donde traiga a los verdaderos jugadores de la industria que nos platiquen de su experiencia y de esta manera pues todos aprendemos. Sí, totalmente. Yo creo que el hecho de profesionalizar a la industria de los brokers en tema de bienes raíces sí es muy importante aunque a pesar de que desde hace mucho tiempo existe la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sin embargo en el tiempo sabíamos que después de dedicarte a vender Biblias, vender seguros, lo que seguía era vender propiedades, pero sin una profesionalización, ¿no? Sin ningún tomar cursos, o como lo comentábamos, no existe la carrera, ¿no? Para ahí hay algunas, ya como especie de cursos largos de 2, 3 años, creo que en el ITESO y en el TEC de Monterrey, que ya hablan un poco el tema inmobiliario, ¿no? Sin embargo, eh, creo que sí es importante que se profesionalice, sobre todo para llegar a una ley inmobiliaria como la que está en proceso. Eh, la información que tengo que en Jalisco, a partir del próximo año ya necesitas tener una certificación para poder vender, lo cual te permite tratar con tus compañeros siempre y cuando los dos sean igual de profesionales, ¿no? Claro, es importante y este tema lo vamos a tocar un poco más adelante, pero me quisiera hacer una pausa porque quiero conocer sobre tu historia. Me gustaría que le contaras a la audiencia cómo nació Inverti, cómo te metiste en el mundo inmobiliario. Tienes más de 30 años de experiencia en este maravilloso ecosistema y traes una historia bien interesante. Gracias, sí. Entonces, si no la puedes contar. Sí, bueno, claro, yo empecé saliendo de la preparatoria a trabajar en una agencia de viajes y al
cabo de un año empecé yo a hacer mi agencia de viajes y en ese momento fallece mi padre, ¿no? Yo tenía 22 años cuando mi padre muere y mi padre que al final de cuentas fue una persona que no tuvo una carrera, pero fue una persona muy trabajadora. Él al tiempo compró unos terrenos y cuando muere nos hereda a un hermano de mí un terreno. Yo teniendo mi agencia de viajes, sin embargo me dice un amigo que trabajaba en bienes raíces, oye, no, hay que hacer un fraccionamiento, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos haciendo un fraccionamiento, ¿no? Y en aquel momento, pues no había tampoco una guía de cómo hacer un fraccionamiento, ¿no? Conforme vas avanzando en el proceso de sacar los permisos, te das cuenta de que existen demasiadas leyes regulatorias, por lo cual los procesos de hacer un fraccionamiento, pues es muy largo. Y aparte que era el tema de cómo lo voy a vender, ¿no? No era lo mismo vender un boleto de avión que vender un terreno. Y bueno, a mí lo que me ayudó mucho fue el tema de la confianza. Y creo que la confianza en el real estate es lo principal antes que nada. Entonces creo que el hecho de haber empezado a venderle a mis conocidos y a la gente que me recomendaban esos lotes de terrenos, me permitió aprender en 5 años, que fue lo que duró el fraccionamiento. Lo digo siempre, no gané, simple y sencillamente viví, pero tuve un aprendizaje muy claro de de cómo hacer un fraccionamiento, de cuáles son los procesos de permisos y al mismo tiempo la comercialización, ¿no? Entonces yo empecé mi empresa como una empresa de gestorías, anuada a un tema comercial. Y sin embargo, me doy cuenta que no existía una empresa de gestorías o de trámites profesionales, sino que cualquier desarrollador, ingeniero, arquitecto, pues se iba con un gestor que tenía su despacho enfrente de las oficinas de obras públicas y bueno, pues ahí hacían los permisos. Sin embargo, yo lo que hice fue un proceso, ahora sí, profesional, con un cronograma de actividades de cómo puedes llegar a una licencia de construcción en un desarrollo inmobiliario. Eso me permitió obviamente diferenciarme de mis compañeros inmobiliarios, porque finalmente yo empecé a vender propiedades, terrenos principalmente ya con factibilidades de permisos. Y eso para un desarrollador es muy importante, que ya sepas lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y en qué tiempo lo va a lograr el tema de permiso. Entonces creo que me ayudó mucho el tema, primero que nada, bueno, venir de un padre muy trabajador, el cual es la persona que más admiro en la vida, y haberle aprendido a él que lo principal es levantarse temprano y trabajar. Creo que eso fue lo que mi padre me dejó y sobre todo haberme obligado a hacer una carrera, ¿no? Creo que es la parte que aprendí de mi papá y creo que ahí fueron mis primeros pasos para hacer el tema inmobiliario. Ok, y en todo este proceso, ¿cuáles son los errores que cometiste? ¿Qué aprendiste? Bueno, creo que lo primero que aprendí fue dejarme llevar por los comentarios de cada una de las personas en las dependencias. ¿Qué pasaba, no? Yo tenía que sacar un permiso para ingresar de una carretera a un fraccionamiento y la primera persona que estaba en obras públicas me decía, tienes que ir a la Secretaría de Obras Públicas. Entonces yo iba a la Secretaría de Obras Públicas y llegaba a la Secretaría de Obras Públicas y me decía, no, aquí no es, Mm, te tienes que ir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces llegaba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y decía, no, aquí no es, tienes que irte a infraestructura carretera porque él es estatal, no es federal. Entonces, todos esos tiempos en los que yo iba a un lugar y me mandaban a otro lugar, fue precisamente la parte que fui aprendiendo de decir, bueno, el que viene atrás de mí, obviamente no va a recorrer estos 3 caminos que yo hice, sino que yo le voy a decir, cuando quiera hacer un fraccionamiento que esté sobre una carretera estatal, a qué dependencias tiene que ir, ¿no? La otra también en un proceso para construir una vivienda, pues también a qué dependencia tienes que ir primero y a qué dependencia tienes que ir después, ¿no? Entonces creo que los errores que cometí fue el dejarme llevar por todos los comentarios de las personas que trabajaban en los municipios y en el estado, eh, porque no me di cuenta que ellos no sabían mucho también, ¿no? Entonces creo que ese fue mi error.
Y mi error me llevó a perder mucho tiempo, ¿sí? Pero como siempre he sido una persona muy positiva, siempre he dicho que, bueno, aunque dentro de lo negativo tengo algo positivo tenía que salir. Y salió mi empresa, ¿no? Finalmente de ahí nació mi empresa. De ahí nace Inverti. De ahí nace Inverte exactamente hace 32 años. Hace 32 años. Estaba escuchando un podcast que grabaste con Joseph, Sí, ¿sí? Y le comentabas que ahorita, pues tú ya no te dedicas a vender los departamentos, por ejemplo, o todo lo que tienes como inventario dentro de tu agencia, sino vendes el terreno al desarrollador, ¿no? Y que tuvo que pasar cierto tiempo de esta curva de aprendizaje, de que pudieras sentar bases sólidas para que hoy ya pudieras darte la vida del empresario. sí, es correcto. Yo creo que a partir del año 9 al año 10 de que empecé con el tema de la empresa, fue cuando yo empecé a capitalizar lo aprendido con anterioridad. Es decir, no era sencillo, no es sencillo, sigue siendo algo difícil el lograr cualquier desarrollo inmobiliario, ¿no? Inclusive, para yo convertirme en desarrollador inmobiliario pasaron 25 años. Entonces, cuando yo veo a alguien que en las redes sociales te dice que consigas el terreno de tu tío y que prevendas unos departamentos y luego que el arquitecto te ponga el proyecto y te conviertes en un desarrollador, pues eso no es verdad. O sea, realmente es una total mentira lo que están haciendo, ¿no? Y sobre todo que mucha gente se lo está creyendo, muchos jóvenes se lo están creyendo y dicen, bueno, pues con qué facilidad puedo hacer, y no es así. Entonces, yo creo que lo he dicho en algunas entrevistas que me han hecho, es que la carrera del real estate es un maratón de 42 kilómetros. O sea, no es una carrera de 1500 metros. Entonces, si tú quieres lograr triunfar en el tema de real estate, tienes que recorrer los 42 kilómetros. Yo en mi caso voy en el kilómetro 32. ¿Sí? Si lo veo así, ¿no? Como una forma de pensar mi carrera. Pero a los 32 años de estar en este negocio, sigo cometiendo errores. ¿Por qué razón? Porque el mercado es muy cambiante, porque los permisos cambian, porque la forma de vivir cambia, porque no es lo mismo vivir en 100 metros que vivir en 34 metros, porque tienes que diseñar un producto diferente a los millennials que a los generación X o a los próximos centennials. Entonces, es como un ser vivo el real estate, ¿no? Hay que estar aprendiendo todos los años y todas las semanas, ¿no? Entonces, creo que, creo que la parte importante es no creerte que va a ser fácil, una, y segundo, tampoco creerte que lo vas a hacer en 2, 3 años. Puede haber éxitos de ventas de alguien, sí los puede ver, y yo conozco gente que en su primer año de real estate ha vendido muchísimo y ha ganado muchísimo, muchísimo dinero. Sin embargo, después de esa venta dejó de vender. Entonces, son golpes de suerte, ¿no? Y creo que aquí lo importante es que te fijes una meta de seguir en este negocio del real estate, pero sabiendo que son 42 kilómetros, ¿no? Sabiendo que son 42 kilómetros. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú crees que este negocio es para todos? Bueno, yo creo que este negocio, primero que nada, es para alguien que le encanten las ventas. Si no te gustan las ventas, definitivamente estás en el negocio equivocado. Segundo, que te gusten mucho las relaciones públicas, porque es un negocio que suma con las relaciones públicas, ¿no? Y tercero, que te guste estudiar. Si tú juntas esas tres, vas a ser un gran empresario de real estate. Yo le sumaría, estoy de acuerdo, le sumaría mucha disciplina, Correcto. le sumaría mucha pasión, Ujú. resiliencia. Totalmente. A ver, yo soy prácticamente nueva en el mercado, no Ujú, tengo los 30 años de experiencia que tienes tú en real estate, ujú. pero algo que he visto, este, es que es un negocio que se le tiene que dedicar tiempo. O sea, la mayoría de las personas antes creían que cuando te metiste a trabajar a este mundo,
era como el mientras, ¿sabes? Sí, correcto, sí. Mientras encuentro algo Algo más. mejor. Ujú, Entonces, de cierta manera, sobrevaloraban o estaba devaluado lo que era el mundo inmobiliario. ujú, O sea, esto es una profesión seria, porque al final del día estás jugando con el dinero de la gente, ujú, ¿no? totalmente. Son millones y millones y millones de pesos, y más en tu caso, Ujú, que vendes propiedades de lujo, ujú, ¿no? Entonces, ¿qué tanto compromiso debes de tener contigo, pero también con tu clientela, para ser una persona profesional, para ser una persona dedicada, una persona disciplinada, una persona con pasión, evidentemente una persona que le gusten las ventas y, por ujú, supuesto, ujú. las relaciones públicas? Sí, es correcto. Porque si hay algo que yo aprendí y lo aprendí en esta industria, Ujú, es las relaciones públicas lo es todo. es correcto. Entonces me sorprende mucho, ahorita que comentabas, pues que no vas en el kilómetro 42, Ujú, sino vas antes y con ujú, una carrera de 30 años, cómo hay muchas personas que nacen hoy en la industria y en un año ya quieren llegar al kilómetro 42. ¿Tú ujú. crees que es posible? ¿Se puede dar golpes de suerte? Claro que sí. Y creo que sí debe de existir alguien que muy rápido se hizo millonario. Si solamente vas a hacer dinero, pues sí, ¿no? Pero yo creo que el tema de en un país como México, en una ciudad como Guadalajara, creo que es muy raro encontrarte un caso de un golpe de suerte. Y yo creo que más que nada es, volvemos a lo mismo, es prepararte para estar en esta industria, ¿no? Antes decíamos que los que vendían casas eran las viudas y las divorciadas. Ujú. Entonces, desde ahí, obviamente, fue un tema de verlo con un tono despectivo, ¿no? Y la otra es que a los brokers nos decíamos que éramos muy mentirosos, ¿sí? Nos comparaban con un diputado, Ok. ¿sí? Entonces, obviamente, el profesionalizar el tema del broker no ha sido fácil. Eh, Sin embargo, en los últimos años yo sí he visto un tema de mucho más información para que aprendas el tema de real estate que la que teníamos antes, ¿no? O sea, creo que ahora el tema de tener información en la red es muy sencillo encontrarte muy buenos cursos. Digo, también hay malos cursos, pero si tú buscas, creo que hay muy buenos cursos para poder seleccionar los clientes, seleccionar el mercado, a qué parte del real estate te vas a dedicar, porque también esto es un abanico de áreas, ¿no? O eres industrial, o eres vivienda de casa, o comercial, o oficinas, ¿no? Entonces creo que lo primero que tienes que hacer si estás iniciando es enfocarte a una sola cosa. O vendes departamentos, o vendes casas, o vendes terrenos, o vendes industrial, o vendes oficinas, o vendes comercial, ¿no? Porque es tanta la información que se requiere para todos que es muy difícil abarcarla, ¿no? Y lo mismo en el tema comercial. Yo me acuerdo que veía las inmobiliarias y había una inmobiliaria que decía, vendo una residencia en Lomas del Valle, 32 millones de pesos. ¿Mm? Y abajo decía, y vendo una casa en el centro de Guadalajara de 2 millones de pesos. Entonces, desde ahí, pues está completamente Sí, desenfocada hacia inmobiliaria, ¿no? O sea, es como si vas al doctor, que es ginecólogo, pero también te opera las manos y también te da de garganta y dices, a ver, o eres ginecólogo, o eres otorrino, o eres de especialista. Entonces, creo que la parte importante es primero enfocarte y creo que ahí la base de mi éxito fue primero enfocarme en terrenos. Fue precisamente la parte más importante, ¿no? El cómo me enfoqué a terrenos, cómo empecé a vender terrenos con valor, porque finalmente el ofrecer un terreno, mucha gente ofrece terrenos sin saber qué uso de suelo tiene, sin saber qué puedes construir, sin saber cuáles son las alturas permitidas, sin saber las restricciones. Entonces, esa diferencia me hizo a mí, obviamente, diferenciarme ahora sí de los inmobiliarios, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el cliente que llegaba conmigo ya sabía
que podía ser una torre de 10 niveles, que solamente podían hacer 85 departamentos y que tenía una restricción de 3 frontal y 5 posterior. Por lo tanto, le daba toda la información en el mismo momento que le presentaba el terreno. Y eso, obviamente, para él era una toma de decisión más rápida. Entonces, el enfocarme en ese proceso de los permisos junto con la comercialización, obviamente me ayudó a tener éxito en esta carrera. Claro, porque tienes hoy un valor agregado muy fuerte que allá afuera no cualquiera lo tiene. Y ahorita que platicabas de esto, al inicio, platicábamos de un tema que es preocupante, que cada vez hay más gurús, cada vez hay más gente vendiendo cursos y haciendo ver como si el desarrollar una torre, como si poner una inmobiliaria fuera muy sencillo. Lo que comentabas hace rato, ¿no? Que te aporten el terreno y luego que te aporten el proyecto, te alimentas de las preventas y tienes el negocio solucionado. Sabes, a mí, como broker, ¿qué me ha tocado ver cuando me llega un cliente? Me ha tocado ver cada vez más gente temerosa Totalmente. porque o le hicieron un fraude, o conoce a alguien que le hicieron un fraude, o el proyecto nunca se llevó a cabo, y cada vez esto lo escucho más, y claro que me preocupa porque digo, o sea, de verdad, pueden dormir por las noches las personas que no tienen la información completa, porque al momento de hacerlo público o de sacarlo a través de una red social, o sea, ya tienes un poder, ¿no? Correcto. Y le estás diciendo a la gente cómo hacer las cosas, pero pues, no le estás diciendo toda la receta. No es tan fácil levantar una torre, no es tan fácil levantar una empresa y eso creo que sí es un tema bastante preocupante. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo lo viví en carne propia, exactamente esa situación. Porque cuando yo empecé el fraccionamiento, pues tenía un terreno, pero no tenía el capital. Entonces yo empecé a hacer los trámites y al mismo tiempo vender, pero vender con promesas. Ujú. Y decirle, mira, aquí va a haber una calle y aquí va a haber un ingreso y por aquí va a pasar la luz, por aquí va a pasar el agua. Y en vez de yo tardarme 3 años en hacer el fraccionamiento, pues tardé 10 años. Entonces, cuando tú te tardas 10 años en hacer un fraccionamiento, en terminarlo, en venderlo, pues financieramente no es negocio. Por eso lo decía hace rato. Yo no gané en ese fraccionamiento, aprendí. Ah, fue el primero que hiciste. Fue el primero que hice, Ok. ¿no? Entonces, creo que el haberlo vivido como yo lo viví, directamente, pues creo que me abrió la mente a decir, no vuelvo a cometer el mismo error, ¿sí? Entonces, por eso ahora cuando yo veo a alguien que está empezando, y que comenta lo fácil que es, híjole, la verdad, digo, pienso y digo, le he hecho la bendición, porque finalmente no es así, ¿no? O sea, nosotros en uno de los últimos proyectos que terminamos, pues no ganamos. Hice un proyecto de 100 millones de ventas, de 60 millones de construcción, más todo el crédito puente, más las preventas, pero nos llega una pandemia que nos afecta en el tema de Mm. los tiempos y nos llega un incremento de precios en el acero y en los materiales y al final terminas haciendo las sumas y restas sencillas y dices, híjole, en 5 años en este proyecto no gané. Entonces, si nosotros con esta expertise hay proyectos en los que no hemos ganado, imagínate los que han iniciado sus proyectos con aportaciones y demás, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el tema es, eh, se puede escuchar sencillo, no lo es, pero también puede ser que si haces un proceso adecuado, te puede ir muy bien. Sí puedes tener una aportación, por supuesto, el tener una aportación es mucho mejor que pagarlo porque financieramente es más adecuado, ¿no? Pero también debes de tener un 35-40% de las preventas para que el banco te pueda prestar un crédito Ujú. puente, si no, no te lo va a prestar, ¿sí? Y tercero, pues para que el banco te preste, pues a los bancos no le prestan a los que tienen su primer proyecto. Entonces Claro. tienes que levantar capital con conocidos, ¿no? O con Friends and Family, como sea, pero el capital que levantas con Friends and Family es el más caro. ¿Por qué razón? Porque
Al Friends and Family le vas a decir, te doy el 25% de tu inversión o el 30%, y si te das cuenta, pues el banco te cobra un 14%. Claro. Entonces, muchas veces cuando salen los proyectos dicen, no hombre, fue un éxito, lo vendimos en una semana. ¿Cómo vendiste en una semana? Entonces, es imposible que en una semana sí se puede vender un proyecto, pero financieramente no es lo adecuado, porque tú estás vendiendo ya precios ahorita, por más que digas las primeras 10 unidades van a salir en tanto y las otras 10 unidades le voy a incrementar, es imposible que sea un buen negocio, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque el negocio de los bienes raíces es un negocio completamente financiero. Financiero. Totalmente, sí. El proyecto, por decir números, nace valiendo 600 millones de pesos Ujú, y tiene que terminar valiendo, no sé, 660 millones de pesos. correcto. Y eso se va ajustando conforme se van vendiendo los departamentos porque hay detrás toda una estrategia. No solamente es subir por subirle el valor al departamento, Ujú. como muchas de las personas creen así y probablemente algunos desarrolladores lo hagan de esta manera. Pero yo que he estado un poco más involucrada viendo cómo hacen estos escenarios y cómo se replantean el negocio financiero, pues es un juego muy interesante porque al final pues es un negocio, perdón, para el desarrollador y para los que compran en preventa pues también se vuelve un negocio, ¿no? También yo me hacía esta pregunta porque, por ejemplo, en la Riviera Maya se da mucho que venden una torre en una semana. ¿Sabes? Y esa parte me rompe y te lo juro que me vuela la cabeza de decir, ¿y dónde quedó la ganancia? Ujú. Porque si yo me vengo a ver cómo lo manejan aquí en Guadalajara, de que evidentemente es una estrategia el incremento de precios para poder lograr el valor al que tiene que llegar el departamento, allá, o sea, si es un cierre de una semana, pues todos los venden casi al mismo precio. Ujú. La diferencia es que allá, o sea, ya le incrementaron ese precio al valor del departamento. O sea, con las comisiones que pagan, que son altísimas, y aparte se lo incrementan. Creo yo, ¿eh? Creo que esa podría Sí, ser. sí, sí, sí es así. Sin embargo, esa plusvalía es una plusvalía ficticia. Es una plusvalía inflada por el desarrollador que está vendiendo eso. ¿Por qué razón? Porque la plusvalía te lo da el tiempo. Y el tiempo no te lo da en una semana. Claro. ¿Sí? O sea, la plusvalía te lo da un año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Por qué razón? Porque la plusvalía no solamente es tu proyecto, sino que la plusvalía es la plusvalía de la zona, de la ciudad. Entonces, es imposible que en una semana, en un mes, en 2 meses, tú llegues a tu mejor número. Puede ser que sea tus números que tú estás esperando como desarrollador, donde dices, ok, yo de este proyecto me voy a ganar el 22%. 22%, pero también te pones a ver sobre qué, sobre mi inversión real o el 22% sobre las ventas. O sea, es un juego de números finalmente de cuál es tu ganancia, ¿no? Porque no es lo mismo que yo meta 3 millones de pesos en una inversión de un departamento de 10 y que en el tiempo lo venda en 13 y si no más le metí 3 millones, pues me gané el 100% de mi inversión. Ujú. Pero la plusvalía del departamento solo fue del 30%. ¿Sí? Entonces ahí tienes que ver financieramente, no es lo mismo. ¿Cuál es el juego financiero que tú vas a hacer, no? Por eso precisamente dicen que los inversionistas que compran en preventas son mercenarios, ¿no? Porque ellos no les importa el proyecto si está bonito, si está feo. Ellos ven un número y si el número les da, pues invierten. Y si el número no les da, no te lo van, no van a invertir, ¿no? Y yo creo que un tema, como tú dices, de la Riviera Maya, donde le pagas el 10% de comisión a un broker, es porque no estás vendiendo bien, ¿sí? Yo tengo un proyecto que doy el 1.25% de comisión Aquí en aquí en Guadalajara. Guadalajara. ¿Y cómo te va con las ventas? Excelente. ¿Por qué razón? Porque tengo un excelente producto, es un excelente proyecto y la semana pasada me cuestiona una persona inmobiliaria, me dice, ¿por qué doy el 1.25%? Que eso para él no es interesante. Le dije, efectivamente, para ti no puede ser interesante. Lo que pasa es que yo tengo la exclusividad de ese proyecto donde yo cobro el 5%. Bueno, pero tengo 32 años en este negocio. Claro. Para que a mí me den un proyecto de 4,000 millones de pesos de ventas,
pues necesito tener mucha experiencia, ¿no? Entonces, también los nuevos brokers, los que salieron en la pandemia, los influencers de real estate, llegan y lo que hacen, o lo que he visto yo es que inmediatamente quieren, no, es que a mí si nomás el 4% no me interesa, pero no tienen una cartera de clientes. Lo que hacen es subir la información Ujú. a sus redes sociales. Pues es que eso yo lo puedo hacer también, ¿no? Finalmente, si yo compro 500,000 pesos de seguidores, pues va a tener muchísimo seguidor y ahí voy a empezar a mandar la información. Entonces creo que se está distorsionando el tema de la comisión, ¿sí me explico? ¿Por qué razón? Porque para tú poder exigir un 4% debes tener una cartera de inversionistas, donde esos inversionistas creen en ti, tú eres su broker exclusivo y ese inversionista va a comprar exclusivamente donde tú le digas. Claro, ¿Sí me explico? Que sí. también existen, pero es difícil. Yo he aprendido muchas cosas. He aprendido una sobre todo es que nosotros no elegimos el cliente nos elige a nosotros. Entonces nadie puede decir, es que es mi cliente. No, el cliente te eligió a ti en ese proyecto y te está comprando. ¿Sí me explico? Entonces creo que esa parte donde tú debes de crearte una cartera de inversionistas es muy interesante. O haces una cartera de propiedades. No puedes tener las dos. Es que yo ¿Sí? creo que ahí ya entra el tiempo, ¿no? Ya para tener una cartera de inversionistas es con el tiempo porque ya demostraste Ujú. que eres la ideal para darle seguimiento a sus inversiones, ¿no? Así es. Y entonces empiezas con una venta y luego él te refiere a alguien más y luego este te refiere a alguien más y te conviertes ya en la vendedora de cabecera. Es Pero correcto. es con el tiempo. Sí, totalmente. Por eso decíamos, o sea, en una semana, Sí. si tú vendes 100 departamentos, pues tampoco te garantiza que esos 100 te vuelvan a comprar en otro proyecto porque igual no sabes si les va a ir bien, ¿no? Sí, y fíjate que, por ejemplo, ahorita que está naciendo mucho broker, pues también es importante saber cómo empezar, ¿no? Evidentemente, pues tienen que empezar a subir las propiedades. ¿Por qué? Porque no tienes una cartera. Entonces tienes que Ujú, trabajar para diseñar una cartera. Entonces, subes tus propiedades, ya le vendiste a un cliente, tienes que hacer un muy buen trabajo, llevar la postventa para ujú. que el cliente se quiera quedar contigo, ¿no? Sí. Y entonces, a través de las pautas, pues se pueden hacer muchísimas ventas, pero también Ujú, tiene que llevar una estrategia y también tiene que ser un tema de tiempo, ¿no? Ya las personas que se quieran dedicar a las redes sociales, pues tienes que tener una marca personal, ujú, porque al final del día, sobre todo ahorita que hay mucho inversionista cada vez más joven, ya ujú. sabes que tecnológicos y que se la pasan en las redes sociales, si quieren saber de ti, se meten a tus redes sociales. Sí, es correcto. Entonces, si tienes una buena marca personal, que se vea que sabe de lo que hablas, eres una persona seria, que tienes varias propiedades, pues entonces también de esa manera puedes ir creando una cartera y también pues las ventas se pueden ir haciendo por volumen. El tema de las comisiones, por ejemplo, aquí en Guadalajara están muy castigadas. O sea, si vemos desde el 1.5, creo que lo máximo que pudieras lograr sin que tengas la exclusiva, tal vez es un 2%. Ujú, Híjole, y si le buscas un 3%, y me atrevería a decir que no son los mejores proyectos que te dan un 3%. ujú, Este, te vas, por ejemplo, a Vallarta, evidentemente son otras comisiones, te vas a Mazatlán, son otras comisiones, te vas a ujú. la Riviera, son comisiones muy grandes, ¿no? Pero creo que al final del día también es apostarle a todo, o sea, anicharte sí, pero tener una cartera en diferentes lugares del estado para poder del país, perdón, para poder ofrecerle a tus clientes. Ujú. Porque normalmente el que invierte en ciudad y luego invierte en playa. Y si es este inversionista que es muy experimentado, está buscando cuáles son las ciudades emergentes, pero Ujú, seguras, ujú. para poder invertir. Sí, totalmente. Aquí el tema es ah, no solo ofrecer las propiedades, sino que también tienes que ofrecer la plusvalía, lo que dije hace rato, ¿no? De la Ujú. ciudad, la plusvalía del estado, y si es mejor invertir en una nave industrial o en un departamento. Pero lo primero es saber tu cliente qué es lo que quiere, ¿no? O sea, ahora conoce primero tu cliente. Tampoco es tan sencillo conocerlo porque a nadie nos gusta que nos vendan. Claro. Sí, 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 pues somos normalmente por el ser humano
Dice, no me vendas, yo te compro, ¿sí me explico? Entonces aquí hay dos cosas. El cliente ya se volvió muy inteligente. ¿En qué sentido? Que toda la información de tu proyecto ya la tiene a la mano. O sea, él antes de llegar contigo ya sabe dónde estás, cuánto cuesta, cuándo empezó, cuánto supuestamente va a terminar, quién es el arquitecto, los modelos de los departamentos, hablando exclusivamente de departamentos, no de los departamentos, son 3 recámaras, 2 recámaras. Entonces ya cuando llega contigo es un cliente muy informado. Claro, ¿Sí? Ya tiene hasta inclusive los planes de pagos. Entonces, cuando llega contigo un cliente a través de las redes sociales que ya tiene toda una investigación, realmente el cliente solamente le tienes que dar una asesoría. El cliente ya se vendió solo, porque te está escogiendo a ti y está yendo a ese proyecto. Entonces, ya nada más es darle una asesoría para reconfirmar que lo que te está comprando es lo que él quiere, ¿sí me explico? Entonces, pero ahí viene una parte más difícil y lo que se hace hace rato, ¿no? Le vas a vender a alguien un departamento de 5 millones de pesos, que se la ha pasado trabajando 15 años para poder juntar un anticipo del 35% y sabe que tiene un crédito hipotecario para la diferencia. Pero le vas a vender una propiedad de 5 millones donde no puedes coger absolutamente nada. Ni el color del departamento, ni las puertas, ni la cocina, ni la marca de la grifería, ni los focos. Entonces se convierte en una venta más difícil. ¿Por qué razón? Porque es alguien al que le va a decir, dame tus 5 millones de pesos y yo te voy a dar esto. Y no le puedes cambiar absolutamente nada. Entonces, en ese momento, tienes que ser mucho más inteligente como broker para poder convencer a esa persona, ¿no? Y esa es la parte que el desarrollador no ve de los brokers. El desarrollador cree que empieza un desarrollo y cree que se va a vender así como por obra de Dios. Y sí, no es cierto. O sea, realmente el broker es el que te trae las ventas. El único que te trae dinero en un proyecto inmobiliario es el broker. El arquitecto te va a cobrar, el ingeniero, el abogado, el administrador. Todos los demás cobran, pero el único que te trae el dinero es el broker. Y el broker es al que más van a castigar, como tú dices. Sin embargo, el broker es un socio del proyecto sin meter dinero. claro. Entonces, si tú le dices, te voy a dar el 5%, eres socio del 5% sin arriesgar nada. Es Entonces, tú verdad. como broker, tú llegas y, oye, de un departamento de 5 millones más el 5%, pues son 250 mil pesos. ¿Cómo 200? ¿Y cuánto le metiste? Nada. O sea, O la pauta, quién te sabe. ganaste 250 mil pesos, ¿sí me explico? Pero es mínimo tu inversión, ¿sí me explico? Entonces, creo que también esa parte es donde el desarrollador es consciente que sí necesita los brokers, pero también el broker tiene que ser consciente de que tiene que ser un especialista en lo que está vendiendo. Tú tienes que conocer el producto al 100%. Yo admiro mucho a los vendedores de autos porque tú cuando vas a comprar un auto, se saben todo. Lo que le preguntes te lo va a contestar. Y cuando tú vas a comprar un departamento, le preguntas cosas y hay cosas que no sabe. Entonces no puedes ser un broker o un asesor inmobiliario para vender unos departamentos, una casa, si no la conoces al 100%. Tienes que conocer tu producto al Y aquí 100%. tengo una duda. Por ejemplo, a tu equipo, tú lo capacitas, ¿no? 100%. Ujú. Pero, ¿cómo capacitas al broker externo para que pueda tener el conocimiento al 100% del producto que estás vendiendo? O sea, ¿cuáles son las herramientas que tú Igual, le brindas? los invito a ver, lo que estamos haciendo ahorita, nosotros estamos, por ejemplo, certificando a los brokers. Ok, O sea, por ejemplo, en el proyecto de Legend, para que seas un broker certificado y puedas vender Legend, que es el producto más costoso de Guadalajara, departamentos de 9 millones de pesos a 42 millones de pesos, tienes que estar certificado por nosotros. ¿Y esto qué es? Primero que hayas vendido propiedades del mismo valor. Segundo, que tengas una cartera de clientes. Tercero, que asistas a nuestras capacitaciones. ok. ¿Sí? Si reúnes esas tres, entonces te certifico como una persona, como un broker,
que puede vender Legend, y entonces te voy a dar yo toda la información del proyecto, te voy a decir todo lo que tú puedes subir a redes sociales, Ok. para que lo que se suba a redes sociales sea lo mismo de todos. Sí, se unifique. Se unifique, es correcto, porque también a veces ves informes de un proyecto con un broker y luego lo ves directamente con el desarrollador y a veces inclusive los precios los traen mal, ¿no? El broker que no ha ido en 4 meses a ese proyecto sigue diciendo que hay departamentos de 7 millones y acá resulta ser que solamente quedan de 9 millones. ¿Sí me explico? Entonces ya a una información que no es correcta. Precisamente por eso lo certificamos, ¿no? Y la otra, estamos haciendo un grupo que se llama Círculo Inverti, donde nosotros mensualmente vamos a capacitar a los brokers que quieran pertenecer a Círculo Inverti. Es decir, una vez al mes vamos a tener, por ejemplo, acabamos de tener una capacitación de cuál es el retorno de la inversión de tus clientes. Mm. ¿Cómo le puedes decir a tu cliente cuál es el retorno de la inversión en tal producto? Porque muchas veces el cliente te hace esa pregunta y como broker igual no lo sabes, ¿no? Ok. ¿Y esta capacitación solamente es para aquellos brokers que muevan un inventario de propiedades arriba de los 9 millones? No. En este caso, para Círculo Inverti es cualquier tipo de broker. Tenemos casi 1000 brokers ya registrados. Ok. Este, y obviamente, pues con el tiempo, los que tomen las capacitaciones, pues van a ser los brokers que van a tener algún premio adicional, ¿sí me explico? O sea, no, El dulce. no, sí, exactamente, o sea, sí, es correcto, o sea, el tema es que nosotros lo que queremos es que el broker tenga más cartera de propiedades que son exclusivas de Inverti, pero que también te capacite para saber vender esas propiedades, Ok. ¿no? Igual la capacitación que tú tomas en este momento te va a servir para vender otra propiedad, Claro. ¿Y entonces tiene un costo? ¿no? Wow. Es completamente gratis. ¿Y cómo salió esta idea? Pues mira, yo creo que, pues como yo soy broker, como yo soy, pues antes desarrollador, pues soy un vendedor. Y yo tuve esa falta de quien me enseñara a vender propiedades, ¿no? ¿Qué debes de saber? ¿Qué debes de conocer? Porque por ahí encontré algún comentario de alguien que decía que como broker inmobiliario tenemos que ser psicólogos y financieros y bueno, hasta sacerdotes para De todo, confesiones, de sí, todo. sí, sí, de Entonces, todo. si lo ves así, entonces quiere decir que si quieres ser broker y tenemos que hacer todo eso, bueno, pues estudia todo eso, Claro. ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, yo he estudiado el eneagrama. El eneagrama es un tema de Ujú, números, ¿no? ujú. Y el eneagrama es primero que nada lo estudié, bueno, gracias a mi esposa que ella estudia el eneagrama. Y el eneagrama es para conocerte primero tú como persona, Sí, qué grueso. ¿sí? Entonces, cuando ya te conoces como persona, entonces conoces a tu familia, ¿no? Y después ya lo pasas a tu empresa. Y entonces cuando tú ya conoces el número del eneagrama al que pertenece, me voy a brincar a la familia porque mi familia los conozco perfecto. Conozco a mis trabajadores, entonces ya sé a quién le tengo que hablar en un tono bajo Claro. para que no se ofenda, para que sea más productivo. O a quién le tengo que hablar fuerte porque sé que si le hablo fuerte va a tomarla como un reto y va a ser más ¿Sí productivo. lo implementas entonces en tu trabajo? Sí, claro, y hasta con clientes inclusive. ¡Qué maravilla! Entonces, eso, obviamente, pues, eso me ayuda y hace mucho tiempo también estudié programación neurolingüística, ¿no? Entonces, si tú no te preparas, no vas a poder leer a tu cliente, ¿no? El tema verbal también es muy importante. Entonces, vas leyendo a tu cliente para saber qué es lo que le vas a vender, ¿no? Yo tengo clientes, tengo 25 años con clientes. ¿Y por qué razón? Porque siempre los he asesorado y porque les ha ido bien conmigo. Siguen estando conmigo, ¿no? Y ahora atiendo hasta los hijos de mis clientes, ¿no? Ya sé. Entonces, esa parte es bien importante. Por eso, mientras tú te prepares, vas a lograr el éxito. Si no te preparas, en algún momento vas a fracasar. Oye, ¿y qué más se puede ver en Círculo Inverti? Bueno, en Círculo Inverti ahorita el tema es, bueno, los invitamos obviamente a vender los proyectos de Inverti.
En este momento tenemos 4 proyectos y estamos por sacar al mercado 3 más, ¿no? Uno en Puerto Vallarta y 2 en Guadalajara. Tenemos ya 2 también en la Ciudad de México. Y entonces, primero que nada es, yo te invito a que seas parte de Círculo Inverti, donde te voy a dar las propiedades de Inverti con una comisión. Y segundo, te voy a capacitar precisamente para que seas un mejor broker. Y te repito, esa capacitación te va a ayudar para vender mis propiedades, pero también otras propiedades, Claro. ¿sí? Y obviamente, al tiempo, cuando yo necesite asesores internos que hagan guardias en nuestros proyectos, Ya de ahí pues los voy a seleccionar de están los ahí. candidatos. Es correcto. Oye, pero qué maravilla, porque creo que a pesar de que lo estás haciendo también como un beneficio para que puedan vender tus proyectos, pues al final alguien que sabe de la industria, que tiene tantos años en el mercado, pues está abriendo una plataforma para que el broker pues cada vez se prepare más y sin costo. Es correcto. Eso me parece maravilloso, porque regresando a lo que platicábamos a un inicio, hay tanta desinformación. O sea, cada vez el broker tiene que ser todas estas figuras, ¿no? El psicólogo, el abogado, el vendedor, el maestro, o sea, el sacerdote, el de todo. Ujú. Y evidentemente lo haces con gusto, porque si te apasiona lo que haces, vas a hacer todo lo posible para ser una mejor versión y ser un mejor profesional, Así ¿no? es. Y el tema, lo que comentabas del enneagrama, o sea, yo también, a mí me encanta todos esos temas porque yo comulgo mucho con el tema de estar bien contigo mismo, Ujú. de conocerte, Sí. de poder saber y atender a las diferentes personalidades que tenemos, pues como amigos, como clientes, porque no puedes tratar igual a todos, Ujú. ¿no? Hay que identificar quiénes son, pero si no tienes trabajada esa parte interna, es muy difícil que tengas éxito Ujú. profesional, o lo puedes tener pero no lo disfrutas. Es correcto. Es un tema junto con pegado Ujú. y qué maravilla, digo, ya me pasarás la información Ujú. o si ya ahorita al final me dices dónde pueden inscribirse o demás, pero me gustaría hacerte una pregunta que nos va a sacar un poquito del contexto de ahorita y es, ¿tú crees que realmente existe una burbuja o ya hay una burbuja aquí en Guadalajara? Bueno, yo creo que puede existir una burbuja en ciertas zonas de la ciudad, ¿sí? No necesariamente que la burbuja inmobiliaria sea en todo Guadalajara, porque entonces tienes que analizar de una ciudad de casi 6,5 millones de habitantes, 7 millones, a dónde se están yendo a vivir. Entonces, ¿dónde se están yendo a vivir? Entonces ahí es donde se puede estar haciendo la burbuja si es que las plusvalías no son reales. ¿Sí me Ok, claro. explico? Eh, Nosotros lo vemos en un tema de dónde se ven más torres de constructoras. Y si tú recorres Guadalajara, entonces vas a ver que en la zona de la Americana hay muchísimas torres. Y en Providencia, en la zona financiera, hay muchas torres. Y en la zona de Andares, por allá también hay muchas torres. Entonces puede ser que en esas zonas efectivamente sí exista una burbuja inmobiliaria. Pero si te vas a otras zonas de la ciudad, donde en la moderna, por ejemplo, no existe más que caer con una torre o 2 torres, entonces dices, bueno, si la colonia americana se está haciendo una burbuja inmobiliaria, que ya los precios son ficticios, donde ya no dices, oye, no es posible que por 34 metros me quieran vender en 2 millones de pesos 34 metros. ¿De dónde? ¿Sí? Y resulta ser que esos mismos 34 metros te vas a la moderna y te cuestan 1,200,000. Dices, ah, bueno, pues es que esta es la realidad, no la de la americana, ¿sí me explico? Entonces, porque al final de cuentas el ladrillo en la americana y en la moderna cuestan lo mismo. El cemento, todo cuesta Sí, igual. O claro, sea, realmente la diferencia es la zona, la ¿sí? zona, claro. Entonces, ahí es donde es parte de ser un broker que estudia, voy a estudiar también el mercado de cada zona de Guadalajara. Entonces, para decir, bueno, ¿sabes qué? En este mercado me voy a dedicar porque aquí viene el crecimiento. Ciudad Granja. Tú puedes decir, oye, es que Ciudad Granja hay muchísimos departamentos. Ok, sí, pero a ver, ¿qué tipos de departamentos existen?
¿Cuáles son los proyectos que existen? ¿Cuáles son los proyectos que se están vendiendo? ¿Qué tipo de departamentos se están vendiendo? ¿Cuál es la forma de pago que más se está vendiendo? Cuando tú analizas todo eso, entonces tú como desarrollador puedes decir, oye, ¿sabes qué? En esta zona solamente tengo oportunidad en esta área. En esta ya no. Por ejemplo, en Ciudad Granja no existe un proyecto que tenga muchos jardines. No existe. Ok. Todas son unas torres. Si tú haces un proyecto donde dentro de tus torres tengas muchos espacios de jardín, muchas amenidades, pues vas a lograr Sí, que tenga mejores ese ventas que otros. diferenciador, ¿no? Exactamente. Entonces ya te tienes Ujú. que ir pues, entonces, si me preguntas en dónde está la burbuja inmobiliaria, pues sí existe, pero solamente por zona. A ver, la ciudad de Guadalajara sigue creciendo por un tema de, lo repito siempre, es un bono demográfico, ¿no? Creo que en Guadalajara los que tienen entre 27 y 39 años, creo que es la gran mayoría, ¿no? Y entre 27 y 39 años pues es cuando vas a comprar tu casa o tu departamento. Entonces, precisamente por eso tú ves proyectos que salen a la venta y la mayoría de los proyectos se terminan de vender antes de que se empiecen a Ujú. entregar. ¿Y cuál es la razón? Pues porque existe el mercado que lo sigue comprando, Claro. ¿sí? Ahora, si ya entonces, por ejemplo, ves y dices, oye, pero es que en la zona de la Americana hay muchos proyectos todavía tienen departamentos por vender. Ok, entonces analiza cuáles son los departamentos que no han vendido. Y si lo haces como nosotros lo hicimos, es que todos los departamentos que no se han vendido en la zona americana son de 3 recámaras. Ok. Entonces, si tú vas a hacer un proyecto, pues no hagas departamentos de 3 recámaras en la zona americana porque no los vas a vender. ¿Sí? Entonces, ese es el tema cuando, cuando viene la parte de cómo diseño un proyecto, ¿no? De 1 recámara, de 2 recámaras, de 3 recámaras. ¿Cómo lo voy a diseñar? Entonces te vas a un tema de quién es tu comprador y cuánta gente existe como tu comprador, precisamente para que tengas éxito en las ventas. Yo creo que ha habido tantos proyectos que se han realizado por gente que no conoce el tema inmobiliario, sino que solamente porque tiene dinero Ujú. y se le ocurrió hacer un proyecto inmobiliario. Esos son los que ahorita están afectando a otros en los mercados, ¿no? Porque ellos no terminan las torres o no las entregan como dijeron, no las entregan en tiempo. Entonces, eso sí está afectando ciertas áreas de Guadalajara. Fíjate, sin embargo, o sea, sí creo que existen ya zonas saturadas, pero sin embargo creo que Guadalajara es todavía muy atractivo porque seguimos abriendo industria. Uh-huh. Tenemos muy buenas escuelas y todavía hay gente que se viene a estudiar de los estados cercanos a Guadalajara. Entonces es un estado que sigue creciendo mucho. Yo todavía le veo mucha oportunidad. Uh-huh. Hay zonas que de plano a mí sí digo, híjole, los precios y la zona, no. Yo sí soy muy analítica, ¿no? O sea, si llega el cliente que me dice, oye, yo quiero invertir, pero lo quiero poner a rentar Uh-huh. y trae una zona en mente, le digo, ok, esta zona te interesa, pero te doy datos, ¿no? Fíjate que hay tantas torres, ha disminuido mucho el tema de la renta y más si la Uh-huh. buscas por Airbnb, pero está esta otra zona donde un departamento de 2 habitaciones te sale en un precio muy similar y la renta es más alta. O sea, te vuelves un poco más analítica, ¿no? Y ahora pasando a otro tema, ¿cómo te fue este año con las ventas? Digo, a nosotros nos fue, híjole, ahora sí que fue una bolita que no sube y me baja. Uh-huh. Fue complejo por el tema político. Sí. Hay todavía un poco de miedo de la Uh-huh. gente que no sabe qué va a pasar. Uh-huh. Y no sé si contigo tienes clientes que han estado como más temerosos y han frenado un poco la inversión, o a lo mejor porque tu segmento es diferente, ha fluido como cada año. Mira, en el tema de lujo, que es donde estamos nosotros, con Legacy y Legend, no, las ventas, la verdad, salimos este año en marzo con Legend, con 202 departamentos y 64 oficinas. Y al día último de septiembre traemos casi el 50% ya vendido. Ok. Y acabamos de salir al mercado, ¿no? Realmente fue todo Fresh and Family. Y ese segmento es anticrisis. Realmente es un segmento
que le va bien, tiene dinero y pues se puede comprar un departamento de 14 millones, de 15 millones, 16 millones. O sea, no es un tema de crisis, es un tema de que tienen el dinero y finalmente son las apuestas que hacen trascendenales, ¿no? O sea, esta crisis que vivimos ahorita, si yo la comparo con la que viví en el 94, pues me río. Yo en el 94, de un día para otro, el dólar de estar de 12 se fue a 20. Claro, Y ahora de estar de 16 se va a 20. Entonces es el 20%, aquel fue el 100%. sí, Entonces imagínate los precios cómo nos subían, ¿no? O si me voy un poquito antes a la crisis anterior, teníamos inflaciones del 110% anual. Y ahora tenemos una inflación del 7% y estamos que nos desgarramos. ¿Cómo? Si nosotros con aquel tiempo, cuando yo estaba en la prepa, los Marlboro los comprábamos el lunes y si los volvías a comprar el jueves ya salían más caros los cigarros. Entonces claro. no sabías cuánto te iban a costar los cigarros en un mes, en una semana, ¿no? Y ahora este tipo de crisis, siento que son menos crisis realmente. Creo que por haber tanta información como que la gente se asusta, ¿no? Pero es lo que te digo, en el tema, el de lujo no nos fue bien, realmente, y tenemos otro proyecto que es Torre Médica Acueducto, que la verdad es un producto, obviamente, por ser un tema médico, la verdad también nos ha ido bien. Nuestro mejor mes de ventas fue mayo. ¿Cuántas ventas te quedan? ¿Cuántos es? Creo que ahí andamos sobre ya el 70% de la venta, Ok, y estamos en el piso 4 de 10. ok. Y la verdad, por ejemplo, ahí en el caso de un inversionista, bueno, pues un metro cuadrado de un consultorio se puede llegar a rentar hasta 700 pesos. Y un metro cuadrado de un departamento no pasa de los 400 pesos. Claro. O un metro cuadrado de una nave industrial no pasa de 140 pesos, o una oficina de 320, o un local comercial de 380. Entonces, si te vas estrictamente a asesorar a alguien por cuestión de inversión, la mejor inversión es un consultorio. Me interesa esa información, luego ¿Sí me me explico? pasa así. Pero también hay gente que dice, no, es que yo quiero un departamento. Cuando la peor inversión de un retorno es un departamento, porque te va a dar el 7% de tu inversión y la inflación es el 7%, por lo tanto tu dinero más se mantiene. Voy a ¿Sí? cortar esta parte. No, pero a ver, pero ojo, ese es un tema, pero la plusvalía es la que vas a Claro, tener, ¿no? O claro. sea, tu retorno a la inversión se Es con queda el igual, tiempo, es con el tiempo. pero si tú compraste el departamento en 5 millones de pesos y al plazo de 2 años cuesta 6.5, bueno, pues ya traes un 35% de utilidad sobre tu inversión real, ¿sí me explico? O sea, Sí, precisamente por eso damos esas capacitaciones, porque hay que ser muy específico con el cliente, ¿no? Decirle, a ver, tu retorno a la inversión sobre tu dinero que salió a la bolsa es este. Tu plusvalía del departamento que compraste es este. que son dos cosas totalmente Totalmente diferentes. Sí, diferentes, es claro. correcto. Entonces, por eso lo que tú dices, si tú no asesoras bien a tu inversionista, pues le vas a vender lo que para ti está bien y no para tu inversionista. Totalmente de Sí, acuerdo. Y es que es un tema de tiempo y creo que también es un tema de diversificación, ¿no? totalmente. Que el cliente no le apueste todo a un vehículo de inversión, sino que vaya haciendo sus diferentes vehículos de inversión. Nacho, pues ya estamos llegando al final de esta gran charla. La verdad es que aprendí muchísimo. Me gustó mucho platicar contigo desde aquella Gracias. vez que nos vimos, aprendí mucho, digo, wow, o sea, cómo de verdad los verdaderos actores de esta maravillosa industria que es el real estate son los que deberían de estar aquí compartiendo sus experiencias. Ahora con lo de Círculo Inverti, que me parece maravilloso que quieras hacer esto para capacitar a la gente que se dedica a esto en esta bella industria. Y lo que te comentaba hace rato, ahora que estoy con el tema de los All Stars organizándolos, me he dado cuenta que muchas de las personas que tienen muchos años de experiencia y Ujú. que son realmente los verdaderos actores del mundo inmobiliario están offline. Sí, Entonces, yo los invitaría de verdad a que se expongan un poco y no tiene nada que ver con que hagan marca personal, pero por lo menos que sí se atrevan a contar sus historias, su experiencia, para que los que estamos en este mundo, si nos apasiona, si queremos ser más profesionales, pues podamos aprender de los mejores, ¿no? totalmente. Pero tenés un tema de personalidades, ¿eh? Sí,
O sea, hay gente que no le gusta salir, hay gente que realmente no se siente a gusto en una plática como esta, y sobre todo por mucho a las críticas, ¿no? Realmente hay gente que sale una vez y lo critican cómo habló y bueno, no vuelven a hablar. Y yo al final de cuentas, yo desde la primera vez que me entrevistaron, sabía que a mucha gente le podía caer bien, pero también a mucha gente le iba a caer mal, ¿no? O sea, Monedita de oro. no soy monedita de oro, ¿no? Pero creo que el hecho de compartir mis conocimientos y que alguien que en este momento nos esté escuchando y que diga, oye, a ver, lo que dijo Nacho en esa plática, fíjate que me cayó el 20 y me ayudó a cerrar una venta, me ayudó a cambiar mi proyecto, me ayudó a esto. Jole, yo con eso me doy, ¿sí me explico? Hay un libro, creo que se llama Richard Burke, el autor, y se llama Dar para Recibir. No estoy muy seguro si ese es el autor, pero Ok, el libro se llama Dar para Recibir. Y es una fábula precisamente de cómo tenemos que dar, pero también recibir. claro. Porque es un tema de energía, no es como cuando llega alguien y te ofrece un vaso de agua y dices no, ¿sí? Como el caso ahorita que llegué, que me ofrecieron algo, y yo dije sí, aunque no tuviera sed, iba. ¿Por qué? Porque entonces estoy aceptando algo que ustedes me están dando, ¿sí? Yo estoy recibiendo de ustedes, aunque sea un vaso de agua, Claro, pero también estoy dando una plática, ¿sí me explico? claro. Entonces, creo que ese tema de dar para recibir es muy importante, esta fábula, porque te permite también a ver el tema de muchas veces damos solamente nuestro tiempo, ¿no? Y lo que más tenemos en esta vida es nuestro tiempo, es lo más valioso que El más tenemos, valioso, ¿sí? es correcto. Entonces, creo que esa parte de como broker, el que le des el tiempo a tu cliente para asesorarlo bien, para al final venderle, ¿no? Porque finalmente es la parte que solamente concluye una muy buena asesoría, ¿no? Entonces creo que pues te agradezco la entrevista, la verdad muy a gusto, me encanta siempre platicar y conversar sobre este tema. Te felicito de nuevo por esta iniciativa de invitar a gente que esté en la industria. Y bueno, finalmente sí es un tema de personalidades los que nos gusta hablar. Ya se dará. Pero sí, tienes toda la razón, Nacho. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? Eh, Creo que en Instagram soy ignacioramírez.re, en Inverti GDL, y en Facebook soy Ignacio Ramírez, y en Instagram, en LinkedIn también soy Ignacio Ramírez. ¿Ok? Y síganlo en sus redes porque además tiene proyectos muy atractivos. Traes Legend, que está Legacy, Legacy, de los traemos mejores proyectos de Guadalajara. sí, Nativa en Puerto Vallarta, que también va a ser un proyecto diferente, diferente, tan es así que cuando contraté al arquitecto le dije, yo quiero que me traigas a Tulum, a Puerto Vallarta, nada más, Qué porque no increíble. existía, ¿no? Pero pronto lo vas a empezar a ver en redes sociales también. Perfecto, pues muchísimas gracias. Espero les haya gustado esta entrevista. Compártanla con sus amigos y si quieren conocer más de Nacho, sobre todo comercializar sus proyectos porque están padrísimos y son los mejores de Guadalajara, Gracias. pues búsquenlo en sus redes sociales. Y eso que me comentabas de Círculo Inverti. Círculo Inverti, también que te escriban en tus redes Que sociales para escriban en obtener las más redes sociales información. de Inverti y ahí mismo les dan la información. Perfecto, pues muchas Gracias. gracias, Nacho. Al contrario, muchas gracias a ti, Pablo. Espero hayas disfrutado este episodio como yo. Y si te gustó, compártelo. Nos vemos en la siguiente charla.